Hola, buenas tardes, compañeros. El tema que hoy les presentamos es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, vinculado en la materia evaluación psicopedagógica, asesorada por el maestro Valente Pérez Martínez. Espero que sea de su agrado y hoy les hablamos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ya que es la patología infantil del neurodesarrollo más frecuente en las consultas tanto de psiquiatría como de neurología infantil y afecta a un 5 o 7% de los niños, al menos un afectado en cada aula escolar. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno complejo donde participan tanto factores ambientales como factores genéticos de riesgo. Se ha llevado a cabo una gran cantidad de estudios de asociación en distintos genes candidatos a participar en la susceptibilidad al trastorno. Existen datos de descripciones clínicas de niños hiperactivos en Alemania a mediados del siglo XIX. La primera descripción a lo que hoy llamamos trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En 1902, en la casuística de 43 niños estudiados por el pediatra George Frederick Stix, informó que estos niños cursaban con falta de atención y trastornos conductuales secundarios a lo que él llamó déficit mórbido de control, defecto mórbido de control moral. El Dr. Stick descubrió las siguientes características sobre la conducta en niños con TDAH: desafiante, desobediencia, agresividad, crueldad, actitudes rencorosas, falta de honestidad y tendencia a tener accidentes. En la fundamentación teórica, él consideraba un origen biológico, más que un defecto en la educación familiar. Consideraba también que el problema debía ser hereditario o bien el resultado de un daño en el momento del nacimiento. En 1917 hubo una epidemia de encefalitis que afectó a muchos niños británicos. A partir de esa epidemia, los médicos observaron una mayor cantidad de niños que presentaban la sintomatología descrita años atrás por el Dr. Stick y se le llamó trastorno conductual postencefalítico. La relación entre daño cerebral y TDAH había quedado establecida. Hacia 1923 se inició el estudio sistemático de niños con daño cerebral. Esto permitió definir las tres características que se presentaban en forma adicional. Atención, una era atención deficitaria, 2. Actividad irregular y 3. Impulsividad. Hacia 1940, la observación de casos de niños que mostraban síntomas de daño cerebral sin antecedentes precisos o signos de trauma encefalítico permitió asumir que habrían presentado un daño mínimo y así se acuñó el término daño cerebral mínimo. Por otro lado, al evolucionar el estudio del cerebro adquirió mayor relevancia los aspectos funcionales y así el trastorno pasó a ser llamado disfunción cerebral mínima, como se consigna en el DSM-2 de 1968, término que persistió hasta los años 80 del pasado siglo, fecha en la que el TDAH adquirió categoría oficial de trastorno en los criterios del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos de Norteamérica. En el DSM-3 de 1980 se hablaba del TDAH, la necesidad de establecer esquemas de manejo más allá de modificaciones conductuales u orientaciones familiares, y fue hasta 1937 en que Charles, pediatra estadounidense, descubrió por azar el llamado efecto paradójico de la
benzedrina, que administró a niños con agitación que habían sido afectados por meningitis. A partir de entonces se abrió el capítulo de la terapéutica consigo estimulantes y se supo que la administración de sedantes exacerbaba la hiperactividad. El más conocido y el más utilizado en la actualidad era el metilfenidato. El DSM-4 aclara ya la diferencia entre TDA con y sin hiperactividad. Se establecen 3 variedades diferentes del trastorno: predominio del déficit de atención, predominio de la impulsividad e hiperactividad y el tipo combinado. Dentro de este existen bases genéticas, como es el transportador de dopamina, el receptor de dopamina, el catecol, el transportador de serotonina, el receptor de serotonina, la sinaptosoma, el receptor adrenérgico y el gen codificante de la trofilina. Bueno, por el momento es todo. Agradezco su atención, espero que les haya gustado y muchas gracias por este pequeño tiempo que me brindaron.